Hola, 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 hola. Muy buen inicio de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso, diría yo, el repaso de la última lección de este trimestre, titulada El Gran Conflicto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día para todos. Queremos agradecer a todos nuestros amigos que comparten esta lección. Ayer estábamos pensando con Viviana escribir allí, anotar todos los nombres de ustedes, pero son muchos. Por lo tanto, no queremos equivocarnos y olvidarnos de algunos. Por eso saludamos a todos ustedes. Sabemos que escuchan a veces eh, solos en su celular, en la computadora y también a veces acompañado con otras personas. Saludamos a todos ustedes. El Señor los sabe muy bien quiénes son y oramos por ustedes para que el Señor los bendiga en su culto personal, en su relación con Cristo y por supuesto en el crecimiento del estudio de su palabra a través de la lección. Queremos invitarte una vez más en esta hora a que podamos orar y pedir al Señor que nos guíe, porque Él en realidad es nuestro gran maestro y quien siempre nos va a estar ayudando a entender su palabra. Así que oremos. Padre bondadoso, gracias te damos por esta última lección que ya estamos comenzando a repasar de esta última semana de este mes de junio. Queremos pedirte que nos acompañes, nos bendigas al estudiar y también bendice a cada uno de nuestros amigos que estudian, que repasan, que comparten con nosotros la lección de la escuela de sábado. Y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Viviana, estamos acá con esta lección titulada El triunfo del amor de Dios. Amén. Ya es la última semana, ¿no? La última lección. Y el versículo es un versículo impresionante de Apocalipsis 21. Y dice, oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. Y es hermoso, ¿no? Saber que Dios hará todo nuevo. ¿Qué tenemos para hoy, Viviana? Que vamos a repasar sábado y domingo. Bueno, después de mirar este versículo, ¿no? Tan impresionante, en digamos, la capital del universo pasará a estar en el planeta Tierra. Y qué privilegio, ¿no? Qué esperanza para, después de ver tanta devastación cada día que la vemos, tener esta esperanza llena de alegría, ¿no? Van a venir tiempos difíciles, hemos visto pasar estos tiempos difíciles, sea cual sea el sufrimiento que tengamos y el que tengamos que transitar, las dificultades que tengamos que soportar, las penas que experimentemos, si tenemos la esperanza de que vendrá un día mejor, podemos vivir la vida hoy con un sentido, propósito y alegría. Franklin Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos entre el año 1933 y 1945, uno de los periodos más difíciles de la historia del país, y sufría también de parálisis debido a la poliomielitis y era incapaz de caminar sin ayuda. En cierta ocasión escribió, siempre hemos mantenido la esperanza, la creencia, la convicción de que hay una vida mejor, un mundo mejor, más allá del horizonte. Qué lindas palabras, ¿no? Para una persona con una trayectoria tan difícil, ¿no? En una época no solo del país, ¿no? Sino también del mundo, porque estaban las guerras mundiales empezando, terminando y volviendo a empezar. Seguramente que este hombre leía la palabra de Dios, ¿no? Exactamente, Y tenía esa cuestión, esa, como se dice, trilogía de palabras, esperanza, creencia y convicción, ¿no? De que que la esperanza, que esa vida mejor, él esperaba en esa vida, creía en esa vida y estaba convencido de esa vida que vendría, ¿no? tal Más vez allá. estaba pensando en San Juan capítulo 14, del 1 al 3, ¿no? Donde Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Amén. El título de hoy es Esperanza en tiempos difíciles. Y ya con eso estamos, después de leer este versículo,
eh, vamos a acompañar el pensamiento porque eh, hay otros acontecimientos que tendrán lugar justo antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a ver las citas bíblicas. La primera es Apocalipsis 22:11 y 11 y 12, ¿qué nos dice? Después Daniel y después Jeremías. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Entonces, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Jeremías también, en el capítulo 30 y el versículo 5 y 7, dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto, no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón de la luz si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han puesto pálidos todos sus rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tremendo. Amén. Bueno, al final del periodo de prueba de la humanidad, habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Apocalipsis 16 describe las 7 últimas plagas que se derramarán sobre el mundo impío, pero al igual que con las plagas que se abatieron sobre Egipto, el pueblo de Dios, protegido de ellas. eh, el pueblo estará protegido de ellas, ¿no? Ten en cuenta que las promesas de Daniel, en estos tiempos será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto debe referirse al libro de la vida. Si hemos permanecido fieles a Jesús, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Vamos a leer otras citas más y la pregunta es, ¿cuál es la única preparación adecuada para el tiempo de angustia que se avecina? Primera de Juan 3 dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el apóstol San Juan, en el capítulo 8, versículo 29, dice lo siguiente, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene una relación personal con Jesús tan profunda que nada puede alterarla. Su mayor deseo es agradarlo en todas las cosas para que, mediante la obra del Espíritu Santo, sean tan puros como Él. No había nada en el, no había nada en el corazón de Cristo que respondiera a los engaños de Satanás. Nosotros también podemos reflejar este aspecto del carácter de Cristo. Vamos a leer otras citas más y la pregunta es, ¿qué promesas reconfortantes nos da Dios para el tiempo de angustia? El pasaje bíblico de Salmos, capítulo 27, versículo 5, dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día mal, me ocultará en lo reservado de sus moradas, sobre una roca me pondrá en alto. Y el texto de Salmo 91 es muy conocido por nosotros, y quizás algunos de ustedes podrían hasta incluso repetirlo de memoria, este salmo, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que anden en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Y bueno, termina diciendo este pasaje, ¿no? Este salmo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y Apocalipsis 3 también es muy lindo. El versículo 10 al 12 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, eh, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay algunos que han malinterpretado el concepto de vivir el tiempo de angustia sin un mediador. Jesús cesa su mediación en el santuario celestial cuando todos han tomado su decisión final a favor o en contra de él. Pero esto no significa que estemos solos durante este tiempo, confiando en nuestras propias fuerzas. Jesús nos ha asegurado que estará siempre con nosotros. Esto está en Mateo, ¿no? 28. La fe confía cuando no puede ver y cree incluso cuando el mundo que nos rodea se desmorona. Durante el tiempo de angustia, nuestra fe se fortalece y nuestro anhelo de eternidad aumenta, de modo que nuestro único deseo es vivir con Jesús para siempre. Con eh, con esta cita tan linda, ¿no? Termina el repaso de esta lección de este día domingo y vamos a no ser que quieras decir algo. No, simplemente que no importa los tiempos difíciles que pueda vivir o atravesar un hijo de Dios, siempre hay esperanza. Ahí hay un dicho popular que dice la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y es muy cierto porque mucho más para un cristiano, un hijo de Dios, que tiene su mirada puesta no en las cosas de este mundo, sino en el más allá. Que el Señor te bendiga en este día para que puedas continuar con esa fe a pesar de ese problema que quizás estás teniendo hoy. Vamos a ver qué dice el reavivado de su palabra de hoy, cuál es el capítulo nuevo que estamos introduciendo en este día. Tenemos capítulo nuevo y libro nuevo porque habíamos terminado ya y comenzamos el día viernes con el libro de Jonás y hoy tenemos el capítulo 3 del libro de Jonás. Jonás, su nombre significa paloma, un nombre, una forma cariñosa, ¿no? De llamar a alguien y este era el nombre de Jonás. Jonás recibe una orden en el capítulo 1 de ir a una ciudad Nínive. Nínive es la capital del imperio asirio en ese momento, era una ciudad enorme, y bueno, y Jonás no le gustó la idea de ir a predicar, no quiso predicar, y el Señor lo envió en un sentido, ¿no? Del mapa, y Jonás se fue en otro sentido, eso pasa en los capítulos 1. El Señor lo llamó a través de, bueno, de situaciones que le pasaron a Jonás en el camino. Él se ahogó, digamos que él tuvo una tormenta en un barco, escapando de Dios, y este, fue Bueno, salvado por un pez. en Bueno, realidad no se ahogó, ¿no? no llegó, bueno, algo de agua habrá tragado, pero fue salvado por un pez, un enorme pez que el Señor había preparado y bueno, Reaccionó, reaccionó, se oró. arrepintió, Ujú. hizo todos los pasos, ¿no? Y bueno, una vez que este enorme pez lo expulsó, él, digamos, se presentó a Dios porque había hecho una oración y había hecho votos, se había nuevamente consagrado a su misión de ser vocero de Dios, de ser profeta de Dios. Y el capítulo 3 comienza con unas palabras muy lindas porque dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y este versículo número 1 viene la palabra del Señor, ¿no?
a Jonás por segunda vez y no le empieza a Con decir reproches. nada, ¿viste? Ni a, ni a remarcarle nada. Le da exactamente la misma orden que le dio en el capítulo uno, como si no hubiera pasado nada, o sea, sin ningún tipo de reclamo. Levántate, versículo 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Eh, Nínive era una ciudad de aproximadamente, según algunos historiadores que se debaten, entre 1 millón, entre 600.000 habitantes a 1 millón de habitantes. Era una gran ciudad y en el transcurso del capítulo vemos que dice que la ciudad, para atravesar la ciudad tenías que caminar 3 días, pero Jonás empezó a predicar y predicó, ¿no? En esa ciudad enorme, al camino de un día, y, y él iba predicando y dice que él les decía, de aquí a 40 días que Nínive sería destruida. El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Resalto del versículo 2 porque en la ciudad, predicar en las ciudades es un gran desafío. Segundo, digamos, la idea de la predicación en las ciudades es proclamar las palabras que el Señor nos da, predicar su palabra. Ese es digamos, el mandato para para la predicación en las grandes ciudades. Qué interesante, Viviana, déjame decir dos palabritas nomás ahí. A veces nosotros creemos que la predicación del Evangelio tiene que estar lleno de palabras bonitas, vericuetos y muchas materiales de aquí, materiales de allá. Y a veces hacemos tantos planes y es tan sencillo como decir lo que Dios te manda decir, como lo hizo Jonás. Predicar la palabra de Dios, la Biblia, Fue y solo la Biblia. tan simple y tan sencillo, ¿no? En una frase nomás ya él predicaba el Evangelio. Bueno, comenzó la predicación, el versículo 5, el impacto que causó en la población, cuando en el versículo 6 ya llega la noticia al rey y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Comenzó ese momento de ayuno y digamos, introspección, de mirar, de autoexamen, de examen de conciencia, ¿no? De un pueblo, una población poderosa y a tal punto que llegó la noticia, ¿no? Cómo será el impacto en la población, que llegó al rey. Y el rey mismo, dice el versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna y no se le deje el alimento ni beba agua. En algunas poblaciones, los animales eran el orgullo, ¿no? de las personas. Y hay registros, ¿no? En este caso, el rey, no solo a sus súbditos, sino también hombres, o sea, hombres y animales, a todo lo que dependa de su reinado, debían hacer ayuno. Uno dice, ¿qué sentido tiene que mi mascota haga ayuno o mis animales? Y bueno, ellos tenían su orgullo en estos animales. Hay registros de que algunos le cortaban el pelo a sus caballos, sus crines, les cortaban el pelo para que, como señal, ¿no? de dolor, como señal de que ellos estaban haciendo lo mejor que entendían. Y ellos, dice que entraron en esta situación y creyeron en Dios. Clamen a Dios fuertemente, dice en el versículo 8, y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Una pregunta, ¿no? Que se hacía el rey, que, que él estimulaba a la población para que se hicieran eso, porque ellos se reconocían malos, ¿no? Eh,
esta gran ciudad fue fundada por Nimrod. Nimrod, el origen de este nombre es el que se opone a Dios. Y este, digamos que la historia de esta ciudad, en el ADN de esta ciudad, ellos Viene de la eran Torre de Babel. malos, exactamente. Nimrod fue uno de los que allá en Génesis se opuso a Dios, ¿no? Y este era el fundador de esta ciudad. Imagínense si ellos se sabían malos, se daban cuenta de su situación y ahora estaban haciendo todo lo posible para salir y apartarse de ese camino. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho, y se arrepintió Dios, ¿no? Del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Acá entramos en un concepto, ¿no? Muy interesante porque a veces pensamos que es Dios el que se arrepiente. Ellos se convierten y acá tenemos en este capítulo un ejemplo de una profecía condicional, que el Señor les dice, si ustedes no cambian, van a sufrir esto. Sí, cambia. Ellos cambiaron y el Señor no les hizo, porque esa era la condición justamente. Ujú. Las circunstancias son las que cambian y no Dios. En realidad, los anuncios de castigo con frecuencia son profecías condicionales, ¿no? Y, y el Señor, digamos, es el que al ver la situación cambia. Cambia digamos que las personas cambian y el Señor simplemente no hace aquello. Este también fue un ejemplo para Israel. En ese periodo Israel estaba mejorando su situación espiritual con los reyes y el hecho de saber de que el imperio que los venía, por decir así, haciéndole sombra a su pueblo, porque estaban a las puertas de dominar también toda la zona esta de Israel, de Jerusalén, eh, el ver que este imperio escucha el mensaje de Dios y se arrepiente de su mal proceder, era un ejemplo para Israel, ¿no? Para que Israel, que estaba en su mejor etapa espiritual, vieran que el Señor cumple las promesas, que si ellos se mantienen firmes, se mantienen fieles, no les acontecería lo que les habían profetizado otros profetas, ¿no? De que si no se arrepentían. Era un doble mensaje, ¿no? En el contexto histórico, porque Nínive era una gran ciudad, ¿no? La predicación en las ciudades. Segundo, al ser una gran ciudad, era reconocida por su maldad entre todas las poblaciones de alrededor, y Israel entre ellas, e Israel viendo el poder de la palabra de Dios para convertir una nación y, y todo lo que podría ser si ellos se mantienen digamos, alineados con Dios, en el camino correcto, sirviendo a su Dios y, digamos, y manteniéndose fieles a Dios. Digamos que esta historia no es una historia solo para recordar a Nínive, sino también para recordar que nosotros, a pesar de nuestros errores, si hacemos caso a Dios, van a cambiar, cambiamos nuestras circunstancias, el Señor nos levanta de aquello, nos perdona. Muy bien, ahí tenemos entonces una hermosa lección del capítulo 3 de Jonás. Te invito a que puedas estudiarlo y repasarlo cada día, estos capítulos, y en este día vamos a cerrar esta lección haciendo la oración para cerrar. Querido Padre, gracias te damos por las múltiples oportunidades que tú nos das cada día, y porque si nosotros fallamos, tú no nos reprochas, sino que nos animas a cambiar con tu ayuda y con tu bendición. Bendice a cada uno de nuestros amigos que en este día, en esta jornada, en las tareas cotidianas, puedan contar contigo y puedan colocarte a ti en primer lugar. Señor, damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los invitamos a compartir con tus redes sociales este mensaje y será hasta mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones. Buena jornada.